¿Qué tal? Mucho gusto de saludarlos. Buena tarde. En esta oportunidad, en el curso de contabilidad, vamos a hablar sobre el procedimiento del ciclo contable, cuáles son los procedimientos que podemos utilizar. Asimismo, hablaremos de otros temas muy importantes cuando nosotros pues iniciamos la contabilidad. Entonces, para lo cual le doy la bienvenida a cada uno. Prestemos atención. Si tienen alguna duda o comentario, pues en la parte de abajo del video pues pueden ustedes dejar sus comentarios. Muchas gracias. Bueno, entonces sean bienvenidos a la clase virtual. En esta oportunidad pues previo a hablar de los cursos, del tema que tenemos para el día de hoy, pues vamos a comentar sobre la investigación sobre los principales requisitos que deben incluir en los estados financieros. Como ustedes saben, al momento de que nosotros pues ya constituimos nuestra organización o nuestra compañía en las entidades gubernamentales para que queden inscritas legalmente y a la vez pues puedan empezarse a operar los libros contables, pues necesitamos ciertos requisitos. Principalmente debe de estar constituido la empresa o la compañía en esas entidades gubernamentales, como por ejemplo la SAT, que es la entidad principal, ¿verdad? Porque ahí nosotros podemos habilitar los libros contables. Asimismo podemos inscribir, la verdad, con un NIT, que la cual se la va a identificar por el resto de la vida como vida económica de la empresa ante esta institución que es la Superintendencia de Administración Tributaria. Asimismo, también en el registro mercantil debemos de tener inscrita, si es una empresa mercantil, pues debe estar inscrita, ya que pues están sujetas a derechos y obligaciones, ¿verdad? Uno de ellos debe de ser pues adquirir la patente de comercio, que esta patente pues le da la potestad para poder trabajar y para poder identificarla ante esta institución gubernamental. Y asimismo podemos inscribirlas en otras entidades, como por ejemplo el IX, que es donde se inscriben a los trabajadores, ¿verdad? Para el momento de pagar esta contribución que se le hace tanto de trabajadores como patronos, ¿verdad? Asimismo, pues ya teniendo constituida la organización, debemos de tener legalmente autorizados, en este caso, los libros contables que son los que nos sirven para poder operarlos, ¿verdad? Y asimismo existen otros requisitos muy importantes, pero los indispensables serían estos para poder trabajar o para poder empezar nuestra contabilidad o nuestro ciclo contable. Bueno, después de este análisis pequeño que hicimos, pues el día de hoy vamos a ver el ciclo o proceso contable. Vamos a empezar a ver ya aspectos prácticos, cuáles son los conceptos, el área de obligaciones, el área de derechos y también el área de patrimonio neto, que eso es lo que nos corresponde ver. En primer lugar tenemos la ecuación contable. Vamos a hablar un poquito sobre la teoría del cargo y del abono, ¿verdad? Al momento de que ya pues ya empezamos a operar los libros, esta teoría del cargo y del abono pues nos indica que se puede representar por medio de una T gráfica, la cual tiene título y dos apartados, una para registrar los débitos y otra para registrar los créditos. Como ustedes observan, en el lado izquierdo tenemos el debe y del lado derecho tenemos el haber. Es como que ustedes abrieran un libro y pues del lado izquierdo de la hoja pues están todos los aspectos de cargos y en el lado de la derecha de la hoja ustedes encuentran todos los créditos, ¿verdad? Entonces, algo que podemos distinguir al momento de trabajar los libros a doble folio, nos indica de que en el lado del debe usted va a anotar todo el saldo deudor. Es decir, si el lado izquierdo suma más que el derecho, pues obviamente su saldo va a ser deudor, entonces usted lo va a anotar en el lado del debe. Cosa contraria, si su haber es mayor que el debe, pues su saldo va a ser acreedor.
Esa sería una de la primera distinción que podemos hacer. La segunda es que en el lado del debe usted va a registrar todos los cargos y en el lado del haber todos los abonos. Otra distinción es que en el lado del debe van todos sus activos, es decir, todos sus derechos que usted tiene, y en el lado del haber todos sus pasivos. En el lado del debe registra usted todos sus gastos y en el lado del haber todos sus ingresos, ¿verdad? Eso es una regla general. También en el lado del debe usted registra las pérdidas que haya obtenido en el periodo y en el lado del haber la ganancia o también los productos, que también nosotros le llamamos así, ¿verdad? Entonces esta sería la teoría del cargo y del abono, es decir, de que por un lado de la hoja pues va a escribir todos los saldos deudores, cargos, activos, gastos y pérdidas, y del lado del haber, es decir, del lado derecho, usted va a anotar el saldo acreedor, los abonos, pasivos, ingresos, ganancia o producto. Esta es una regla general la cual pues la debemos de tener siempre presentes, y es un aspecto que si usted lo toma muy en cuenta, pues lógicamente cada vez que usted quiera clasificar, pues ahí siempre lo va a hacer, ¿verdad? No podemos cambiar. Los términos que utilizamos son los siguientes. Al momento de hacer en este caso una operación contable, los términos a utilizar son, en primer lugar, abrir una cuenta. Es poner el título, nombre de ella, en la parte superior del rayado del libro mayor, haciendo la primera anotación numérica, ya sea en él el debe o el haber, según tenga saldo deudor o saldo acreedor respectivamente. Estos términos ya los hablamos en la teoría del cargo y abono, es decir, que usted, por ejemplo, el día 1 de enero, usted abre la cuenta de Caja y Bancos con 10,000 quetzales y que tiene un saldo deudor, entonces usted lo va a anotar en el lado izquierdo del libro mayor, ¿verdad? Eso significa de que ahí usted va a abrir la cuenta, pero no siempre se abre en el lado izquierdo. Por ejemplo, hay veces que un saldo es acreedor, entonces usted lo va a anotar en el lado derecho. Ese sería el primer término que le llamamos abrir una cuenta. B. Cargar una cuenta. Es operar del lado del debe de una cuenta, es decir, cualquier anotación numérica que se quiera hacer o que se haga del lado izquierdo de la cuenta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tenemos Caja y Bancos y bueno, cargamos, es decir, ingresó a la empresa unos 1,000 quetzales, usted lógicamente lo va a cargar en el lado izquierdo. Entonces ahí va a anotar usted los 1,000, ¿verdad? Eso sería cargar. C. Abonar una cuenta. Es operar el lado del haber de una cuenta. Es decir, cualquier anotación numérica que se haga del lado del derecho de la cuenta o de la hoja. Entonces ahí usted va a abonar la cuenta. Es decir, por ejemplo, que se haya pagado unos 1,000 quetzales, entonces usted va a abonar esa cuenta. ¿Por qué? Porque está sacando dinero. Entonces usted lo va a anotar en el lado derecho de esa hoja. Saldar una cuenta consiste en sumar todas las anotaciones numéricas que se encuentran del lado del debe y se suman las anotaciones numéricas que se encuentran del lado del haber, con el fin de establecer la diferencia numérica entre ambas sumas, colocando el resultado del lado que sume menos. Es decir, del lado izquierdo usted suma 1,000, entonces sumamos 1,000 y escribimos los 1,000. Del lado derecho, por ejemplo, que le haya sumado 500. Bueno, entonces ya saldamos la cuenta con 500. Ahora, ¿cuánto va a ser el saldo? 1,000 menos 500, 500. Y eso dice que lo debemos de escribir en el lado que suma menos. Y en donde suma menos, por ejemplo, que sea del lado derecho, ahí vamos a escribir los 500. ¿Para qué? Para que nos sumen después igual, ¿verdad? Las dos columnas. A eso se llama saldar.
Cerrar una cuenta es trazar dos líneas paralelas una vez saldadas y balanceada la cuenta. Entonces se escribe con doble línea para cerrar. Reabrir una cuenta. Después de haber sido cerrada una cuenta es volver a poner el saldo en el lado que corresponde, o sea, en el lado que sumó más antes de saldarla. Por ejemplo, que sumó más en el debe. Entonces ahí, ¿cuánto va a ser la cantidad que vamos a reabrir? 500, y lo vamos a escribir en el lado izquierdo porque ahí es donde sumó más. ¿Ya? Entonces esos serían los elementos o los términos que se utilizan, ¿verdad?, al momento de operar una cuenta nada más. Hay varias cuentas, pero solo en una cuenta esos serían los términos. Entonces, a manera de ejemplo, les voy a presentar uno para que veamos cómo se opera, ¿verdad? Por ejemplo, notas importantes. Los números rojos que están entre paréntesis indican la parte de la cuenta. Las letras azules que están entre paréntesis indican las operaciones que se realizan en una cuenta. En la práctica real estos números y letras no se colocan, ¿verdad? Pero lo indicamos así en este caso estamos instruyendo al alumno, ¿verdad? Entonces en este caso los elementos o las partes que lleva una operación son las siguientes. Aquí pues ustedes como número 1 tienen mobiliario y equipo. Ahí usted ya ve que es el nombre de la cuenta. Entonces las operaciones que vamos a hacer son las siguientes. Número 12 es el debe. Ya les hablé que en el debe van del lado izquierdo de la hoja y del haber. En el haber, perdón, van todas las operaciones que se hacen en el lado derecho de la misma hoja. Por ejemplo, nos dice que ingresó dinero por mobiliario y equipo de 5,000 el 1 de julio. Bueno, entonces aquí vamos a cargar 5,000. ¿Ya? Muy bien. Eso sería por los ingresos que hubieron mayores. Es decir, de que aquí, por ejemplo, nosotros cerramos junio y vamos a reabrir el mes de julio, el 1 de julio. Entonces, como sumó más en el debe, entonces los 5,000 que ustedes ven aquí, pues van en el lado del debe, ¿verdad? Los 5,000 que tenemos mayor. Entonces se coloca julio 1 sería a varias. ¿Por qué? Porque son varias cuentas. Pero siempre se escribe a varias, ¿verdad? Entonces 5,000 quetzales. Esa sería literal A, ¿verdad? Que son las que pertenecen a las operaciones. También tenemos esa sería la primera. La B dice que el 5 de septiembre dice que tenemos cargando 500 quetzales. Significa de que se escribe en el debe 500 a varias, ¿verdad? ¿Por qué a varias? Pues porque nosotros obtuvimos, en este caso, la cuenta es de mobiliario de equipo. En este caso, por ejemplo, que hayamos comprado muebles. Entonces vamos a cargar 500 aquí por la compra de ese mueble. Aquí no es efectivo, sino solo los muebles, que valen 500. Y es por eso es que va en el debe. Sería B. Dice que hay otra que, por ejemplo, si nos vamos en orden de meses, el 3 de julio dice que son por deudores. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, nosotros, pues, en este caso, los deudores nos pagaron. Entonces, aquí es donde vamos a descargar estos deudores con 3,000. Por eso va en el haber. Porque nos pagaron ese equipo de este mobiliario de equipo. Otro, si nos vamos en orden de fecha, sería el 5 de octubre. Es por caja. En este caso, tuvimos que tuvimos que comprar un mobiliario de equipo, entonces vamos a sacar de caja este dinero. Por eso es de que va 500 en el haber. Pero todo es relacionado a mobiliario.
Luego viene diciembre 7, que serían 1000 quetzales, que también abonamos. Por eso en el haber los 1000 quetzales. Por último cargamos 31, el 31 de diciembre 2240, que sería por la compra de mobiliario nuevamente. Y aquí sería la carga que tenemos de 2240. Entonces, como ya no hubieron más operaciones en el año, porque esto es de forma anual, entonces tenemos que, en este caso la literal D dice que tenemos que sumar y tenemos que hacer un saldo de la cuenta. Para eso necesitamos sumar ambas columnas. La primera columna dice que nos suma 7740 y la segunda columna nos suma 4500. ¿Qué debemos hacer aquí? Sacar un saldo. Pero un saldo deudor o un saldo acreedor. En este caso tenemos que ver cuál suma más. Dice que la que suma más es el debe. ¿Por qué? Porque tenemos 7740 y el haber suman 4500. Entonces, al hacer la resta dice que nos da 3240, pero dice que al saldar la cuenta debemos de colocarla en el lado que suma menos. En este caso suma menos aquí. Entonces vamos a escribir un saldo deudor, 3240, aquí de este lado derecho. ¿Por qué saldo deudor? Porque suma más el debe que el haber, ¿verdad? Bueno, como ya tenemos ya los 3240, entonces ya esta cantidad de 7740 que está en el debe solo la bajamos. Y aquí pues lógicamente nos tiene que sumar igual, ¿verdad? Por eso se llama sumas iguales, que sería la literal E. Bueno, ahora dice, la literal F significa reabrir la cuenta. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a anotar el saldo que nos da, en este caso los 3000 que tenemos aquí de 3240, los tenemos que arrastrar en el lado que sumó más. En este caso vamos a escribir enero 1. ¿Por qué? Porque vamos a empezar otro periodo. Entonces el 1 de enero vamos a escribir a saldo anterior 3240. Eso cuando ya hagamos nuevamente las operaciones de mobiliario y equipo en enero del siguiente año, pues ya se escribe en el lado que sumó más. Ya, eso sería utilizar la T gráfica, ¿verdad? Por eso se le llama T gráfica, porque está en forma de T, ¿verdad? Una que viene para abajo y una que cruza, ¿verdad? Eso sería T, ¿verdad? La T gráfica. Bueno, eso sería un ejemplo cuando hay un saldo deudor. Vamos a ver cuando existe un saldo acreedor. Pero hay una explicación aquí. Como vemos en esta cuenta del activo mobiliario, el debe 7740 sumó más que el haber. Es lo que ya les expliqué. La diferencia, o sea, el saldo deudor de 3240 se colocó del lado del haber solamente para saldar, ¿verdad? Y cerrar la cuenta. Pero al reabrir la cuenta, el próximo ejercicio contable, el mismo saldo se anota del lado del debe, pues las cuentas de activo tienen un saldo deudor. Una cuenta de activo, ¿cuál es? Es mobiliario y equipo, ¿verdad? Es una cuenta de activo, siempre tienen saldo deudor. Bueno, entonces vamos a ver otro ejemplo donde nos indica un saldo acreedor. Vamos a ver qué cuenta. Proveedores. Aquí proveedores, recordemos de que proveedores es una cuenta de pasivos y la cuenta de pasivos pues corresponde a un saldo acreedor. Entonces, ¿cuáles son los movimientos que hubieron de proveedores? Por ejemplo, vamos a ver la literal A dice que se cargó el 1 de julio a bancos con 1000 quetzales. ¿Por qué se cargó aquí? Porque le pagamos a los proveedores, en este caso le pagamos a los proveedores, entonces tenemos que cargar esa cuenta con 1000 quetzales. La otra, literal B, dice que también a bancos, que fue agosto 8, fueron por 500 quetzales. De igual forma, ¿verdad? Entonces sería un cobro que se hizo de 500. La otra literal B, que sería noviembre 15, también a caja,
2.000 quetzales. Y ya en el lado derecho, que sería de la cuenta del lado del haber, que en este caso sería el 10 de julio a varias, que sería 2.000 quetzales, se abonó, ¿verdad?, a esta cuenta de proveedores, 2.000, entonces se coloca aquí. Septiembre 5 también se abonó 3.000 quetzales. Diciembre 11 se abonó a varias cuentas 1.500. Entonces aquí tenemos que sumar, ¿verdad? Para sacar el saldo tenemos que sumar primero y vamos a determinar cuál suma más. En este caso el debe suma 3.500 y el haber 6.500. En este caso el haber suma más, entonces por lo cual la diferencia entre 6.500 y 3.500 son 3.000. Y a esto le vamos a llamar saldo acreedor. ¿Por qué? Porque sumó más el haber que el debe. Entonces, solo para sumar iguales, para que haya sumas iguales, debemos de colocar en la columna que suma menos. Y la columna que sumó menos en este caso fue el lado del debe. Entonces, al colocar los 3.000 vamos a sumar igual. 6.500 del debe, 6.500 del haber. Entonces, para el siguiente año, en este caso para enero 2000, el año que sigue, ¿verdad? Ahí tenemos que colocar el saldo anterior 3.000, que serían estos que tenemos aquí. En este caso lo vamos a trasladar en el haber. ¿Por qué? Porque fue un saldo acreedor. Entonces, el lado del haber van los saldos acreedores. Y la explicación igual, ¿verdad? En este caso la cuenta proveedores, que es una cuenta de pasivo. Esta es una cuenta de pasivo. El total de los abonos se hicieron el lado del haber, 6.500, que sería la explicación que les dije. Las sumas iguales, igual el total de cargos que se hicieron del lado del debe son 3.500, por lo que la diferencia, o sea el saldo de 3.000 se colocó en el debe solamente para saldar y cerrar la cuenta, que es lo que hicimos aquí. Pero al reabrir la contabilidad en el siguiente ejercicio, o sea, en enero 2000X, pues ese saldo se anota del lado del haber, ¿verdad? Pues la cuenta de pasivo tiene un saldo acreedor. Esto es muy importante, ¿verdad? Entonces, eso sería también otro ejemplo cuando existe un saldo acreedor, para lo cual pues debemos de tomar muy en cuenta por medio de las T gráficas. Eso sería con respecto al tema de la teoría del cargo y del abono. Saldo de las cuentas. Dice que el saldo de las cuentas es la diferencia que existe entre la suma del lado del debe de las cuentas y la suma del lado del haber de esta también, ¿verdad? Eso sería lo que ya vimos. Cuando la suma del lado del debe de una cuenta es mayor que la del saldo del haber de esta, se dice que la cuenta es saldo deudor. Eso también ya lo vimos, es decir, cuando el debe suma más que el haber, es un saldo deudor. Por lo contrario, cuando la suma del lado del haber de la cuenta es mayor que la del debe, ¿qué saldo es? Acreedor. Eso sería algo que debemos de tener bien presente para no confundirnos cuando hagamos los libros contables. Las reglas que nos orientan para ubicar un cargo o un abono en cuentas son, por ejemplo, se carga, en este caso, cuando el activo aumenta. Cuando aumenta, por ejemplo, cuando una cuenta de activo aumenta, por ejemplo, aumentamos caja, pues ahí se va a cargar. Compramos vehículos, también se va a cargar. Es decir, cualquier cuenta de activo que cuando aumenta, pues se va a cargar. Cuando aumenta, ¿verdad? Ahora, se va a abonar cuando una cuenta de activo va a disminuir. Por ejemplo, que pagamos en efectivo, por ejemplo, vamos a disminuir activo. En este caso, en el haber lo vamos a escribir. Ahí vamos a abonar. Por ejemplo, vendimos un vehículo. Vamos a sacar el vehículo de la empresa. Entonces, el vehículo lo tenemos que escribir en el lado del haber, es decir, en abonos. Esa sería con respecto a activos, ¿verdad? A los activos. Ahora, ¿qué pasa con los pasivos? Cuando el pasivo disminuye, entonces lo vamos a cargar. Cuando el pasivo va a disminuir, nosotros cargamos. Cuando el pasivo aumenta,
nosotros vamos a abonar. Ahora bien, un ejemplo cuando nosotros disminuimos el pasivo. Bueno, nosotros fuimos a pagarles a los proveedores que nosotros le debíamos por mercadería. Entonces ahí vamos a disminuir nuestro proveedor. Entonces el proveedor lo vamos a escribir en el debe. Muy bien. A la diferencia de que cuando vamos a abonar, vamos a aumentar pasivo. Por ejemplo, el día de hoy pues necesitamos mercadería y queremos pagar al crédito. Entonces vamos a crear la cuenta proveedores y la cuenta proveedores la vamos a aumentar. Por eso es de que vamos a abonar esta cuenta. Así es como se trabaja el área de pasivo. Cuando el capital, ahora vamos a hablar de capital. Cuando el capital disminuye, se carga también. Y cuando el capital aumenta, también se va a abonar. Eso es cuando aumenta. Por ejemplo, aquí está el capital. Y por eso lo escribí con un asterisco. Dice, el capital cuando se da un gasto, baja. Entonces la pérdida, por ejemplo, en una pérdida de negociación de activos. Entonces vamos a bajar. ¿Por qué? Porque hubo un gasto. Entonces hubo una pérdida en negociación de activos. Y esa pérdida en negociación de activos la vamos a escribir en el debe. Es por eso que baja el capital. Ahora bien, cuando el capital, cuando en este caso, cuando registramos ingresos, cuando registramos gastos, pues vamos a cargar, y cuando registramos ingresos, vamos a abonar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hubo un gasto, por ejemplo, de sueldos. Sueldos van en el debe. ¿Por qué? Porque estamos cargando gastos. Entonces vamos a cargar. Por ejemplo, ingresos. Ingresos, por ejemplo, alquileres cobrados, es un ingreso. Bueno, entonces como son ingresos los vamos a abonar. ¿Ya? Aquí hay otra diferencia en el capital. Cuando se da un ingreso, sube. Es decir, cuando hay una ganancia en negociación de activos, vamos a subir. Por eso es de que va en el haber. Ese sería otro ejemplo con el capital. Así son esas reglas, y esas reglas pues no las debemos de cambiar. Y debemos de tener siempre presentes estas reglas. ¿Verdad? Cuando aumenta activo, cargamos. Cuando disminuye activo, abonamos. Cuando disminuye pasivo, cargamos. Cuando aumenta pasivo, abonamos. Cuando disminuye capital, cargamos. Cuando aumentamos capital, abonamos. Cuando registramos un gasto, cargamos. Y cuando registramos un ingreso, abonamos. Esas reglas las debemos de llevar siempre presentes. Bueno, el siguiente subtema son los principios de la partida doble. Estos principios dice que se basa en un principio fundamental que se denomina ley de principio de causalidad. ¿Qué significa esta ley? ¿Qué dice? Dice que no hay cargo sin abono. Es decir, de que siempre que cargamos debe de existir una cuenta que abona. Por ejemplo, compramos mercadería al contado. Vamos a cargar mercadería en el debe, vamos a cargar y vamos a abonar caja con la misma cantidad. ¿Por qué? Porque siempre debemos de cargar y siempre debemos de abonar. Ya, no hay cargo sin abono, o sea, siempre tiene que haber cargos y abonos en una operación. El segundo principio o la segunda ley de que es de causalidad dice que no hay deudor sin acreedor. O sea que igual, lo que debemos también debe existir un acreedor. ¿Ya? Igual, en el debe y en el haber. El importe de los cargos es igual al importe de los abonos. Es decir, que si importamos 1000, vamos a abonar 1000. A eso se refiere el importe. Siempre hay una cuenta que recibe y una que entrega. La cuenta, por ejemplo, que recibe es mercadería, y la cuenta que entrega va a ser caja. ¿Ya? A eso se refiere.
Con excepción de las cuentas patrimoniales y las cuentas de pasivo, los valores primero entran y luego salen. Un valor que entra, por ejemplo, sería mobiliario y luego sale. Es decir, cuando ya vendemos este mobiliario, ya va a salir. En este caso sería primero. Como dice, a excepción de las cuentas patrimoniales, es decir, una cuenta patrimonial podría ser utilidad del ejercicio, una cuenta de pasivo podría ser proveedores. No van a entrar primero, no van a salir después. Por eso se dice con excepción. Las de activo, con excepción las de patrimonial y de pasivo. Esa sería la quinta regla. Y la última, todos los valores a salir lo harán bajo un mismo título a cuenta por lo que entraron. Entonces el título, por ejemplo, va a ser caja y bancos, el título va a ser mobiliario y equipo. Siempre va a ser así. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Pero va a depender de las operaciones. Eso es solo el ejemplo que les estoy describiendo. Esos serían los principios de la partida doble. Ahora, ¿cómo los podemos ejemplificar? Pues dice, cuando una empresa entrega un bien, necesariamente debe recibir otro igual o similar. Por ejemplo, el día de hoy se vendieron mercaderías en efectivo valoradas en 7,000 quetzales con el IVA incluido. Ahí dice, miren, cuando una empresa entrega un bien y necesariamente debe recibir otro. Entonces, ¿qué entró aquí? Dice que como fue una venta de mercadería, entonces cuando vendemos, ¿qué recibimos? Dinero. Entonces vamos a operar caja y bancos en el debe. Miren, debe. Esto es el debe. ¿Y qué entregamos? Mercadería. Pero aquí estamos operando ventas. Entonces en el haber vamos a operar ventas. Pero dice que se pagó el IVA incluido. Entonces ventas y débito fiscal. Dos cuentas. Aquí dice que recibe una que es caja y bancos porque vendemos. Y aquí entrega ventas y también el IVA débito fiscal por la venta. Dice que se vendió en efectivo 7,000, pues ¿cuánto recibimos? 7,000 en efectivo. Pero dice que el IVA está incluido, entonces a esos 7,000 le tenemos que quitar el IVA. Entonces, lo que debemos hacer es, estos 7,000 quetzales, los 7,000, los tenemos que dividir dentro de 1.12. Esto está en la ley, ¿verdad? Siempre lo dividimos dentro de 1.12 y nos va a dar estos 6,250. Estos 6,250 los vamos a multiplicar por el 12%, o yo lo hago rápido con punto 12. Entonces con punto 12 nos va a dar el IVA, que es de 750. Así es como se opera. Entonces aquí ya están en este caso están las ley de causalidad. Dice que aquí están todo lo que vimos. De las 7 leyes, ¿verdad? O de las 6 leyes. No hay cargo sin abono, no hay deudor sin acreedor, el importe de lo que carga es igual a que de los abonos, siempre hay una cuenta que recibe y una que entrega, en este caso hay varias que entregan. Con excepción de la cuenta patrimonial y las cuentas de pasivos, los valores primero entran y luego salen. Todos los valores al salir lo harán bajo un mismo título a cuenta de lo que entró. Entonces, estas 6 leyes, pues, son los que nosotros aplicamos en este caso, ¿verdad? Todas. Veamos otro ejemplo. Cuando una empresa recibe un bien y necesariamente debe entregar otro igual o similar. Por ejemplo, la misma empresa compra mercadería en efectivo 4,700 con el IVA incluido. En este caso, ¿qué compró? Mercadería. Entonces utilizamos compras. Dice que fue con el IVA incluido, entonces IVA crédito fiscal. ¿Y qué pagamos por esa mercadería que compramos? ¿Qué dimos? Perdón, dinero. Entonces vamos a abonar caja y bancos los 4,700. Estos 4,700 le tenemos que quitar el IVA. En este caso, 4,700 dividido 1.12 nos da 4,196.46. Estos 4,196.46 los debemos de multiplicar por .12
y nos da 503.57. ¿Para qué? Para que nos sume igual, 4.700 de un lado, 4.700 del otro lado. Igual acá, ¿verdad? En el caso anterior que vimos, 7.000 de un lado y 7.000 del otro lado. Entonces también aplicamos las 6 leyes de la causalidad, que significa que no hay causa sin efecto. Siempre debe de haber una causa y un efecto. En este caso la causa fue vender mercadería y el efecto fue cobrar esta mercadería vendida. Entonces esta sería la ley de causalidad. Continuemos. Ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial está compuesta por el patrimonio, que dice que se refiere a los bienes de la empresa, derechos de la empresa y obligaciones de una persona o de una empresa. A los bienes derechos se le conoce como activos. Esos serían los bienes y los derechos. A las obligaciones nosotros las conocemos como pasivos. Entonces, el patrimonio son los activos y pasivos de una persona o empresa, ya sea individual o jurídica. Entonces, el patrimonio pues ya tiene derechos, ya tiene obligaciones. Ahora bien, el patrimonio neto. Lo que vimos fue una definición de patrimonio. Ahora veamos una definición de patrimonio neto. Neto significa lo que quedó al final. Dice que es la diferencia entre la sumatoria de activos y la sumatoria de pasivos. La podemos representar por medio de esta ecuación patrimonial. Activo va a ser igual a pasivo más capital, en donde A pues ya sabemos que es activo, P ya sabemos que es pasivo y C es el capital. Entonces A va a ser igual a P más C, es decir, nuestros derechos van a ser iguales a las obligaciones más nuestro capital. Para que entendamos, vamos a ver un ejemplo. Antes de eso, pues también debemos saber de que esta ecuación también se deriva en las siguientes. Activo menos pasivo, activo va a ser igual a pasivo menos capital en algún momento. Pasivo dice que puede ser igual a activo menos capital también, en algún momento podemos representarlo así. Y la tercera, capital va a ser igual a activo menos pasivo. Es cuestión de jugar las ecuaciones, pero al final ya sabemos que el activo van a ser nuestros derechos, los pasivos van a ser nuestras obligaciones y el capital va a ser con lo que nosotros invertimos. ¿Ya? Bueno, un activo, el ejemplo de un activo, por ejemplo, caja y bancos. El ejemplo de un pasivo, por ejemplo, préstamo bancario. Esa sería una obligación. Capital, pues, es con lo que nosotros iniciamos. Vamos a ver ejemplos para que nosotros entendamos esto de la ecuación patrimonial. Dice, Carmelino Anzueto tiene invertido en un negocio 45,000 quetzales, el cual está constituido por mobiliario y equipo y dinero en efectivo, siendo el 100% de su propiedad. La ecuación, ¿cómo sería entonces? Activo, 45,000, capital, 45,000. Es decir, que nosotros aquí no tenemos obligaciones. ¿Por qué? Porque dice que tiene invertido 45,000, el cual está constituido por mobiliario y equipo y dinero en efectivo. Aquí no nos está diciendo que sacamos un préstamo cuando invertimos, ¿verdad que no? Dice, siendo el 100% de su propiedad. Significa de que él, cuando al momento de invertir, pues él tenía dinero, tenía solvencia, por lo cual dijo, tengo estos 45,000 en mi bolsa y los voy a invertir en mobiliario y equipo y el resto lo voy a tener en efectivo.
Entonces aquí están todos los bienes, que sería mobiliario y equipo, los derechos que tenemos, que también es el dinero. Entonces esto se representa en los activos. Pero como es de su propiedad, significa de que el capital va a ser el mismo, 45,000, porque con eso él invirtió. Eso invirtió él en la empresa. Entonces aquí no hay pasivos, no hay obligaciones. Eso que se nos quede claro en este ejemplo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Es el mismo señor, ¿verdad? Solo que dice, Carmelino Anzueto, después de su inversión que hizo, o sea, meses después, por ejemplo, hizo un préstamo en la cooperativa de 10,000 quetzales para incrementar su negocio. Es decir, que él pues dijo, necesito dinero porque está muy buena la venta, necesito comprar más material para poder vender. En fin, se hizo él varias preguntas y tuvo respuestas. Entonces su primera y su única alternativa, como no tenía dinero disponible, pues fue a una cooperativa a sacar 10,000 de un préstamo. Entonces, ¿cómo queda la ecuación? Recordemos que una ecuación tiene que igualar, ¿verdad? No podemos dejar una cantidad menos o una cantidad mayor, sino que debe ser igual. Bueno, tomando en cuenta el caso primero que vimos de los 45 y los de activo y capital 45, pero que ahorita que él ya hizo un préstamo, ¿cómo queda la ecuación? Activo va a quedar con 55. ¿Por qué? Porque estamos aumentando nuestro dinero por el préstamo y el dinero va en activo. Entonces ya no van a ser 45, sino que van a ser 55 por estos 10. Pasivo 10,000. ¿Por qué? Porque hubo un préstamo y los préstamos son una obligación y los préstamos los clasificamos en el pasivo. Entonces por eso es de que pasivo son 10,000. El capital va a ser el mismo que tenemos aquí, 45. ¿Por qué? Porque con eso nosotros invertimos y no podemos cambiar nuestro capital. El capital no lo podemos cambiar. Se puede cambiar cuando haya una ganancia o cuando haya una pérdida al final del ejercicio. Ahí es donde nosotros podemos aumentar o disminuir nuestro capital. Bueno, en este caso ya sabemos de que ya surge una cuenta de pasivo, ya surge una cuenta de obligación. Sigamos. Meses después, dice, Carmelino Anzueto decide incrementar su inventario en el negocio, por lo que compra al crédito 15,000 quetzales a un plazo de 120 días. Dice que nosotros cuando incrementamos nuestro negocio y en este caso compramos inventario al crédito, nosotros a los que les compramos al crédito siempre, y que sea mercadería por supuesto, siempre va a ser a los proveedores. Y los proveedores corresponden al área de pasivos. ¿Por qué proveedores? Porque es una obligación para nosotros, porque vamos a pagar a 120 días estos 15,000. Los podemos pagar antes, pero máximo 120 días. Entonces los proveedores corresponden al área de pasivos. Entonces en este caso se nos va a modificar la ecuación y veamos. Activo, aquí teníamos 55,000, ahora tenemos 55,000 más 15 igual 70. ¿Por qué más 15? Porque aumentamos nuestro inventario. Y el inventario, recordemos de que es parte de los activos. Por eso es de que sumamos inventarios acá. 55 más 15, 70,000. También aumentamos nuestros pasivos o también aumentamos nuestras obligaciones porque los proveedores a los que les compramos al crédito corresponden al área de pasivos. Entonces aquí tenemos 10,000 en el caso anterior más 15,000 de los proveedores, 25,000. Capital no lo vamos a modificar, va a ser siempre los 45. Entonces si usted suma 70,000 va a ser igual a 25 más 45. 25 más 45 son 70. Y así aquí mismo. 55 va a ser igual a P más C. 10 más 45, 55. Es decir, aquí igualamos también nuestra ecuación patrimonial.
Días después, Carmelino Ensueto efectúa un pago parcial por 3,000 quetzales, de los cuales 2,000 son para la cooperativa y los otros 1,000 para la empresa que le dio el crédito. Entonces aquí don Carmelino pues ya fue vendiendo y dijo, bueno, ya tengo 2,000, voy a pagarle a la cooperativa 2,000 y también le voy a pagar 1,000 a los proveedores. Entonces tenemos que reducir. En este caso, como fue un pago que se hizo, ¿de dónde sacamos dinero? De caja. Entonces, caja corresponde al área de pasivos. Caja corresponde al área de activos. Entonces, 7,000 que tenemos, 70,000 que tenemos acá, miren, menos 3,000, porque estamos pagando 3,000, estamos sacando 3,000 de caja, son 67,000. Bueno, también dice que tenemos que quitarle 2,000 por el crédito, en este caso por el préstamo, y 1,000 por los proveedores. Entonces son 2,000 más 1,000, 3,000. Vaya, estos 3,000, uno corresponde a préstamos, 2,000. Estos préstamos van en el pasivo y los otros 1,000 corresponden a proveedores. Es decir, 2,000 más 1,000 son 3,000. Entonces, de estos 25,000 que tenemos aquí, que son estos, le vamos a quitar 3,000 también. Serían 22,000. El capital sigue igual. Entonces, usted aquí va a igualar también. 67 va a ser igual a 22,000 más 45. A eso se refiere con ecuación patrimonial. Ecuación significa igualar las operaciones. ¿Ya? Solo que aquí lo estamos representando por letras. Ecuación, por ejemplo, A, C, P, esa se refiere con ecuación patrimonial. Pero ya sabemos que A es activo, C es capital, P es pasivo. Entonces debemos de tomar muy en cuenta eso. Por eso yo les recomiendo de que clasifiquemos cuentas, que veamos a qué grupo pertenecen. Eso se los dije al inicio del curso. Ahora vamos a ver la variación de capital, es decir, cómo queda al final la ecuación, pero cuando utilizamos varias operaciones. Y eso lo vamos a hacer por medio de un cuadro, ¿verdad? Como se indicó, el capital puede aumentar también o puede disminuir atendiendo al resultado de sus operaciones. Se aumenta el capital cuando el estado de resultados da ganancia. Si hay ganancia, pues el capital va a aumentar. Disminuye el capital cuando el estado de resultados da pérdida. Es decir, que si hay una pérdida el 31 de diciembre, pues va a disminuir nuestro capital. Vamos a ver un caso práctico donde existe la variación de capital. Para esto, pues lo voy a trabajar en hoja Excel, ¿verdad? Y ahí les voy a explicar cómo se hace esto y cómo se determina la variación del capital, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. La ecuación patrimonial. Primero debemos de identificar a este ejercicio con el título. En este caso se le va a llamar ecuación patrimonial. Entonces yo aquí ya lo tengo escrito, pero ustedes deben de escribirlo, ¿verdad? Sería ecuación patrimonial. La empresa que dice que es ABC Corporación. El NIT es 147789-6. Entonces, eso sería el cuadro que les tengo. Aquí vamos a hacer la resolución del caso práctico. Entonces, el planteamiento es este cuadro que tenemos del lado derecho del cuadro y dice: el 1 de julio del 2020, Antonio Altuve, inscrito en la SAT con el NIT 147789-6, invierte en una empresa que se llama ABC Corporación S.A., integrado por los datos siguientes. Es decir, de que él es el único socio, o sea, no hay más socios, es el único propietario. Entonces dice, integrado con los datos siguientes, ¿verdad? Bueno, en este caso dice que el primero aporta a la empresa 95,000 en efectivo. Para eso vamos a hacer nuestros títulos de este cuadro. Aquí los vamos a identificar primero el número.
En el siguiente vamos a escribir fecha, porque hay que ver la fecha. Aquí miren, vamos a colocar todo el área de activo. Aquí vamos a escribir todo el área de pasivos. Y aquí el capital. Recordemos de que este cuadro pues yo ya lo tengo hecho, pero cuando ustedes hagan un ejercicio, pues ustedes van a crear su propio cuadro. Pues este cuadro puede variar por la cantidad de cuentas, no va a ser siempre el mismo. Entonces ustedes tienen que ir haciéndolo primero en sucio para ir aumentando las cuentas, ¿ya? Al final pues ya lo pasan en limpio, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a hacer nuestra primera operación. Número 1. Dice, el 1 de julio. Entonces vamos a escribir 1 de julio del 2020. Aporta a la empresa 95,000 en efectivo. Bueno, entonces él de plano, él tenía solvencia económica. No tuvo que hacer préstamo. Para lo cual, pues, con su propio fondo de 95,000 quetzales, él creó la empresa. Entonces dice, el 1 aporta a la empresa 95,000 en efectivo. ¿Qué significa eso? De que vamos a crear la cuenta caja y bancos. Porque como fue en efectivo, pues vamos a separarlo mejor, vamos a hacerlo por aparte. Como fue en efectivo, fue caja nada más. Se utiliza bancos cuando nosotros pagamos con cheques. Ahí nosotros pues creamos la cuenta bancos. En este caso, como fue en efectivo el pago, pues solo caja y bancos. ¿Cuánto fue lo que él invirtió? 95,000. Entonces se crea una cuenta de activo de 95,000. Bueno, ¿de cuál como fue en efectivo su inversión? O sea, no hubieron obligaciones. Entonces no vamos a abrir cuentas de pasivos, sino que de capital nada más. Aquí le vamos a escribir el nombre de la cuenta. Va a ser cuenta Altuve. Altuve porque él es el apellido del señor. Entonces los vamos a identificar con el apellido. ¿De cuánto es la cantidad de capital del señor? De 95,000. Entonces aquí vamos igualando la ecuación. Miren, activo es igual a capital 95,000. O sea, vamos igualando. Por eso es muy importante de que ustedes vayan sumando para ir igualando, porque acuérdense de que aquí tal vez son pocas cuentas, pero por ejemplo que sean cientos de cuentas y ustedes pues no lo van haciendo operación por operación, no van ustedes sumando, entonces al final no les va a cuadrar la ecuación. Y recordemos de que debe de cuadrar nuestra ecuación al final, ¿ya? Es lo que vimos en la parte anterior. La ecuación significa cuadrar. Entonces, esa sería la de fecha 1. Vamos a ver, dice, la fecha 3 se compra mercadería en efectivo por 10,000. Bueno, entonces operación número 2 dice que fue el 3 de julio del 2020. ¿Y qué fue? Una compra de mercadería. Entonces, ¿qué ingresó a la empresa? Mercadería, porque fue compra. Entonces aquí vamos a crear la cuenta mercadería. Y esta mercadería, recordemos de que está en el área. Por eso es de que esto, miren, que voy a subrayar ahorita, pues corresponde a activo. Esto corresponde a pasivo con otro color. Y esto pues corresponde a capital con otro color, ¿verdad? Para que vayamos distinguiendo. Pero ya si no, pues ustedes ya lo pueden ir haciendo. Entonces, como está en el área amarilla, que es de activo, pues recordemos de que como fue una compra de mercadería, entonces vamos a ingresar ¿cuánto? Vamos a ingresar de mercadería 10,000. ¿Será que ahí se queda? No. No, la empresa no nos regaló la mercadería por 10,000, sino que tuvimos que dar dinero. ¿Cuánto nos costó la mercadería?
¿Cuánto nos costó la mercadería? Sería 10,000 quetzales en efectivo. Eso fue el 3 de julio. Entonces, aquí vamos a tener que restarle 10,000 también. 10,000 quetzales. ¿Por qué? Porque sacamos dinero de caja, ¿verdad? Bueno, entonces aquí vamos a hacer un subtotal porque ahorita tenemos que ir haciéndolo operación por operación. La primera, pues como no hicimos, no sacamos subtotal, sino que hasta la fecha 3 vamos a sacar un subtotal. Bueno, aquí sería, vamos a disminuir caja. ¿Por qué? Porque hubo 95 en inicio menos 10,000 por la compra. Quedan 85. Aquí los 10,000 los vamos a bajar igual. Y aquí el capital va a ser el mismo. Entonces ustedes pueden dar cuenta aquí activo y activo también 85 más 10, 95. Va a ser igual a capital 95. Vamos a ver operación número 3, el 9. Vamos a escribir de una vez el número 3, el 9 de julio. ¿Qué hubo el 9? Se compró un vehículo. Valorado, un vehículo, un pick-up marca Hilux modelo 2000 en efectivo por 40,000 quetzales. Muy bien, entonces aquí compramos ese vehículo valorado en 40,000. Entonces, ¿qué hubo aquí? Una compra de vehículo. Entonces vamos a crear la cuenta vehículos. ¿Cuánto nos costó el vehículo? 40,000. Ah, bueno, dice que se compró en efectivo, ¿verdad? En efectivo. Como fue en efectivo, tenemos que sacar de caja 40,000. Por eso se va a restar. Muy bien, ahora vamos a hacer otro subtotal. Subtotal. 85,000 menos 40,000. 85,000 menos 40,000, 45,000. Estos 10,000 los vamos a bajar de mercadería. Estos 40,000 los vamos a bajar de vehículos. Y estos 95 los vamos a bajar porque el capital no nos ha variado. Entonces aquí 45 más 10 más 40, 95. Va a ser igual a 95 de capital. Esa sería en la tercera operación. Vamos a ver la cuarta operación. El 15. Vamos a escribir aquí número 4. El 15 de julio del 2020. Dice de que se compró mercadería al crédito por 7,800. Bueno, ¿qué compró la empresa? Mercadería. ¿En cuánto? 7,800. Entonces vamos a aumentar mercadería por 7,800 porque lo compramos. ¿A quiénes le compramos? Al crédito. Y cuando compramos al crédito nuestra mercadería, tenemos que, aquí ya nos surge una obligación porque fue al crédito. Y recordemos que las obligaciones son un pasivo. ¿Y qué cuenta vamos a utilizar en pasivo? Proveedores. Porque son los que a los que nosotros les compramos al crédito. ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto es lo de proveedores? 7,800. Muy bien, entonces aquí vamos a hacer otro subtotal. Aquí vamos a bajar los 45,000. Aquí tenemos que aumentar la mercadería 10,000 más 7,800. Aquí tenemos que bajar los 40,000. Proveedores, como ya nos surgió, tenemos que bajar los 7,800 y el capital va a ser el mismo. Entonces aquí miren, aquí lo 45,000 más 17,800 más 40,000 nos va a dar 102,800. 102,800 va a ser igual a pasivo más capital. 102,800. Estos dos suman los mismos. Entonces aquí nuestra ecuación la vamos llevando al 100 porque lo estamos haciendo de forma correcta. Veamos la quinta operación. Dice, se vende mercadería al contado por 4,000 quetzales
el costo de esta es de 1000. Bueno, ¿cuándo fue esta? El 19, ¿verdad? El 19 de julio. ¿Qué pasó? Se vendió mercadería al contado. Tenemos que bajarle 1000. Dice que es como se vendió mercadería. Bueno, ¿cuánto ingresó a la empresa? 4000 en efectivo, porque fue la venta que se hizo. Entonces vamos a meter 4000 a caja. Bueno, va a ser 4000 a caja, pero dice el costo de esta es de 1000. Bueno, si nos costó 1000, entonces en este caso vamos a rebajar solo 1000, porque eso nos costó a nosotros. Muy bien. Si nos costó 1000 al inicio y nosotros la vendimos en 4000, ¿cuál es la diferencia? 3000, ¿verdad? Y 3000 para nosotros, ¿qué es? Es una ganancia, es un producto. Entonces aquí vamos a aumentar nuestro capital con 3000. ¿Por qué? Porque si nos costó 1000 y lo vendimos a 4000, lógicamente tuvimos buenas políticas de ventas, buenas estrategias. Entonces lo vendimos en 3000, que fue la ganancia. Entonces tenemos que bajarle a mercadería porque estamos sacando. Tenemos que aumentar caja porque estamos metiendo los 4000 por la venta. Y tenemos que aumentar nuestro capital de 3000. ¿Por qué? Porque hubo en negociación de activos hubo una ganancia. Entonces vamos a aumentar 3000. Entonces aquí vamos a hacer un subtotal también. 45 más 4, 50. 45 más 4, 49,000. 17,000 de mercaderías menos 1000 porque hubo una venta, sería 16,800. Los 40,000 de vehículos los tenemos que bajar igual. Los 7,800 de proveedores no es igual. Y aquí 95,000 de capital más 3,000 sobre la ganancia en negociación de activos, 98,000. Entonces aquí, si ustedes se pueden dar cuenta, llevamos de activo 105,800 y de capital, por la sumatoria de los dos, 105,800. Es decir, de que aquí llevamos igualada nuestra ecuación. Vamos a ver nuestra operación número 6, que fue el 22 por el pago en efectivo. Entonces sería el 22 de julio de 2020. Dice que pagamos, aquí está, pagamos en efectivo gastos varios por 1200. Pagamos en efectivo. ¿Qué sacamos de la empresa? Dinero, porque pagamos. Entonces sería menos 1200. Pero fueron por gastos. Entonces, como fue un gasto, tenemos que bajarle a nuestro capital también 1200. Bajó de activo, bajó de caja, pero también nuestro capital tiene que bajar por el pago que hicimos. Entonces nuestro subtotal va a ser el siguiente. Tenemos que bajarle de 49 menos 1200, ya va a ser 47,800. Nuestros 16,800 vamos a bajarlos. Nuestros 40,000 también los vamos a bajar. Nuestros 7,800 de proveedores también. Y nuestro capital tiene que bajar de 98,000 menos 1200. Ya queda, no, perdón, de 98,000 menos 1200. Nos quedan 96,800 de capital. Entonces aquí igualamos. Miren, el activo son 104,600 y nuestro capital y pasivo va a ser 104,600. Vamos a ver nuestra operación 7, que es la última y que fue el 27 de julio. Dice que pagamos a cuenta de proveedores en efectivo 2,800. Primero lo que ustedes tienen que hacerse la pregunta: ¿qué pagamos? 2,800 en efectivo. Entonces tenemos que sacarle de caja los 2,800.
¿A quiénes le pagamos? A proveedores. Entonces a proveedores le tenemos que restar 2.800 también. Entonces nuestro subtotal va a ser el siguiente. Por la rebaja que le hicimos a caja, nos va a quedar en caja 45.000. Nuestra mercadería nos va a quedar en 16.800, va a ser la misma, ¿verdad? El total de arriba, igual que vehículos, el total de arriba de 40.000. Proveedores, como nosotros ya pagamos 2.800, ya le restamos a 7.800 y nos va a dar 5.000. Y del capital, que va a ser el mismo de arriba, 96.800. Entonces, como estamos viendo un tema de ecuación patrimonial, solo que con varios movimientos que se hicieron en el mes de julio de 2020, tenemos que sacar al 31 de julio, en este caso, cómo quedaron las cuentas. Y tiene que igualar activo, tiene que igualar con pasivo más capital. Entonces, vamos a hacer un total para ver si nos igualó. Activo, vamos a sumar todas estas, ¿verdad? 45.000 más 16.800 más 40.000, 101.800. Vamos a ver pasivo. Pasivo solo tenemos 5.000. Bueno, vamos a ver ahora nuestro capital. Nuestro capital, aquí tenemos 96.800. Ahora vamos a ver si igualó. El activo 101.800 y el pasivo más capital 101.800. ¿Qué significa esto de que activos son 101.800 y pasivo más capital 101.800? Entonces nuestra ecuación patrimonial cuadró, pero porque nosotros controlamos operación por operación. Y aparte de eso tuvimos el cuidado de sumar o restar dependiendo. En este caso, vean que solo utilizamos 3 cuentas de activo, utilizamos una cuenta de pasivo y utilizamos la de capital, que va a ser siempre una. Entonces el activo puede variar, pueden haber más cuentas, pasivos también, ¿verdad? Y activos. Entonces eso es lo que debemos de tener presentes, ¿sabieron? Entonces esa sería la parte del ejemplo que tenemos de la variación de nuestro capital. Entonces eso es lo que debemos de tomar muy en cuenta para al momento de que nosotros veamos la ecuación. Debemos de tener muy cuidado con respecto a las obligaciones y derechos que tiene la empresa. Esta es una base fundamental, por eso es de que estamos viendo primero ahorita la variación del capital previo a ver pues ya los estados financieros, que es lo que lleva la empresa, ¿verdad? Entonces fue mucho gusto haber platicado con ustedes en este conversatorio financiero. Que tengan muy buena tarde, mucho gusto.